Después de escuchar el dramatismo con el que usted expresaba la situación a la que nos llevaba incluso el propio decreto, todavía entendemos menos por qué aprobamos esto. Todavía lo entendemos menos, por qué lo aprobamos. Nosotros somos de los que creemos que no hay plan A y plan B, hay un solo plan. Un solo plan, que es el que el Gobierno del PP presuma del pago a proveedores a costa de la espalda de los vecinos de nuestro pueblo, en nuestro caso. En el año 2009 había crisis y en el año 2010 había crisis. Y la propuesta política de gobiernos del PP de la Generalitat, porque no es una cuestión, en este caso, ideológica en este momento, la propuesta del PP, de la Generalitat y la propuesta del PSOE desde el Gobierno central era una apuesta de inyección económica directa a los municipios, sin coste alguno. Es curioso que el PP, que está gobernando en autonomías y que está gobernando en municipios, se despierta de la noche a la mañana cuando llega al Gobierno y descubre que no, que es lo contrario. Que ahora lo que hay que hacer es penalizar a los municipios. Y la deuda que tiene este ayuntamiento, reconocida en estos documentos, de 4 millones, 3.800.000, el Gobierno del PP, con su decreto, nos la convierte en 5 millones. Nos da 1 millón de deuda más gratis. Esa es la ayuda. La ayuda del decreto del Gobierno del PP es que tenemos 1 millón más esta noche encima de la mesa a partir de ese decreto. Y decimos que no hay ni plan A ni plan B porque lo tiene clarísimo. O nosotros nos acogemos, si al final ocurre, porque nosotros pensamos que no ocurrirá, y solicitamos nosotros voluntariosamente la deuda, y que entramos al banco para pedir los 3.800.000 y pagamos 5 millones después, somos nosotros los responsables. Y si no lo hacemos, ¿qué va a hacer el Estado? Pues lo va a hacer por nosotros. ¿O es que el Estado va a coger la deuda de este ayuntamiento y la va a pagar solidariamente? Agarrará al fondo que ha creado para que pida el crédito y con el aval del Gobierno o del Estado pague la deuda de este ayuntamiento al 6 o al 7% exactamente igual. Pues por lo tanto, si he de suicidarme, pues que me apuñale el Estado que quiera apuñalarme. Yo decidiré cómo quiero morir. Y mire, de 4 o 5 millones hay mucha diferencia. Y a este plenario se le pueden pedir cosas, pero seguramente hay excesos en los cuales ustedes no pueden pedirnos. Cuando se aprueban los presupuestos del año 2012, estamos haciendo un plan de ajuste. Estamos haciendo un plan de ajuste. Si el plan de ajuste que ustedes presentaran fuera desligado de este tomo de facturas, pues lo discutiríamos. Lo discutiríamos. Pero es que el plan de ajuste que ustedes van a aprobar con sus votos, con los demás o con la abstención, conlleva directamente aceptar estas facturas de por sí, a aceptar de por sí el juego del plan de ajuste y, por lo tanto, la operación de crédito, por el valor que sea, porque ya se está aceptando. Lo que luego se aceptará 15 de mayo o cuando toque será la definitiva. Pero hoy, en cuanto se apruebe por los votos que sean este plan, ya se está aprobando todo. Ya se está aprobando la operación de crédito y estamos aprobando los 5 millones. Y mire, eso de que no se puede hacer nada porque es que el señor Rajoy no va a cambiar, pues a mí, como usted dice, me la trae el pairo. Si quiere cambiar como si no quiere cambiar. Mañana hay una huelga general y tampoco va a cambiar y yo iré a la huelga. Y hoy hay encima de la mesa un decreto y yo democráticamente votaré en contra. Me rebelaré democráticamente contra eso. Porque si no nos rebelamos no podremos cambiar, porque nada se puede cambiar entonces si nadie se rebela. Democráticamente. Mañana nos rebelaremos contra una reforma laboral y hoy esta noche nos rebelamos contra un decreto que perjudica a los vecinos de nuestro pueblo. No los beneficia. No beneficia a los vecinos de nuestro pueblo. A los vecinos de nuestro pueblo esta noche ustedes, si lo aprueban,
le estarán endosando 1 millón de euros de deuda más. Eso es lo que harán esta noche aquí. Si alguien lo tiene que hacer, que lo haga el Gobierno central, que se lo explique él a los vecinos, que él le quite esos privilegios, esos derechos que tienen los vecinos ahora. Pero no se atreve. Tenemos los ayuntamientos para que hagan la política impositiva que el PP, con su programa electoral, no se atreve a hacer a nivel estatal. Y es curioso. Primero les regalamos o les prestamos a los bancos 150.000 millones de euros. Después nosotros avalamos que el Banco Europeo al 1%. Y cuando los ayuntamientos o los municipios necesitan, hemos de pasar por los bancos al 6, no al 5, y ya veremos en qué queda, por ciento. Es decir, que esta noche, si se está produciendo igual en todos los ayuntamientos de España, el PP, el Gobierno del PP, está inyectando a los bancos de España, si son los 9.000 millones, cerca de 2.000 millones de beneficios limpios. Esta noche, cuando, levantando la mano, endeudemos a todos los vecinos del Estado español en 2.000 millones que van a ir gratis a los bancos. Esos que además se quedan con la vivienda cuando no se pueden pagar. Pero esta noche nosotros hacemos ese esfuerzo y luchamos por ellos. Y esta noche, si ustedes lo aprueban, lo que están haciendo no es un plan de ajuste, es que seguramente nos estrujarán las costillas a todos los vecinos en los próximos años, económicamente. Porque el presupuesto de este año es de 12 millones. Seguramente cuando acabemos el año estaremos en 11 y no en 12. Y los ingresos que preveemos seguramente no serán, porque la crisis no se ha acabado. Y los gastos previstos ya van más por encima de los previstos, porque hay personal y hay actividades que estamos viendo que se están haciendo y no estaban presupuestadas. Con lo cual el déficit diariamente está creciendo en este municipio. Y los ingresos que vamos a recibir a lo largo del año no van a ser los 12 millones que estaban estipulados. Si de los 12 millones que estaban estipulados, que nosotros pensamos, y en el mejor de los casos, incluso en alguna previsión, habríamos leído, se iba a 11, resulta que con esa operación que esta noche ustedes van a aprobar, de los 15 millones y medio de deuda, ustedes las van a llevar como mínimo a 20 millones y medio de deuda, que empezaremos a pagar ya. De 15 y medio, esta noche la subimos a 20 millones y medio. ¿Y ello qué supone? Va a suponer que en este curso el 19%, 2 millones de euros, van a ir a pagar esa deuda, el 19%. Con la plantilla que tenemos y reduciéndola, con esa previsión que ustedes tenían, el 55% de lo que quede se va a plantilla. Para la vida, para el consumo, para suministros, para gasto corriente, nos quedará el 26%. Y entonces se planteará lo que los periódicos una y otra vez dicen, y el propio Montoro decía en algunas de sus intervenciones. Hay que eliminar asesores, hay que disminuir sueldos de los funcionarios, hay que eliminar puestos de trabajo y hay que eliminar gasto corriente, porque no se va a llegar. Pues si eso lo hacen ustedes esta noche serán los que tendrán que hacer eso. Nosotros no queremos participar de esa política. Y es que esta es la única que se puede hacer, mire usted, no. Esta es la única que quiere hacer el PP. Hay más políticas que aparte de las del PP. Hay más políticas. Incluso hay PPs diferentes, con otras políticas también. Este no es el único camino, no es el único camino que hay. Nosotros lo que le decimos es que no se debe de votar. Hay que votar en contra de esta propuesta. Y hay que rebelarse contra esta injusticia que se va a hacer en este municipio, que es el que nos toca a nosotros. Con independencia de si los proveedores son los culpables o los inocentes. En los proveedores habrá de todo, y habrá quien se fiaba más o menos de los gobiernos que había. A lo mejor lo que tendrían ustedes que empezar a cambiar a los gobiernos estatales que no se lo plantean, cuando hablan tanto de transparencia y participación, es la cerrazón que tienen a la hora de las elecciones locales con listas cerradas, con la nula participación de los ciudadanos a lo largo de 4 años, con la permisividad a la hora del transfugismo político, con la irresponsabilidad política y económica de todo esto. ¿Sí? Todo eso también cabe aquí. Todo eso también cabe aquí. Cabe aquí todo eso. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra
Y lo que esperemos es que, frente a la propuesta de usted de que reconvertir, si alguien se había reconvertido, nosotros le proponemos que se vuelva al principio y que no sea corresponsable de endosarle a los vecinos de Sella esta noche 1 millón de euros más de deuda.